tengo en la línea telefónica al periodista Alejandro Aguirre para platicar al respecto. Querido Alejandro, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Juan Manuel, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Sí, una charla que sostuve en primera instancia vía telefónica con Javier Duarte desde el reclusorio norte, y sí, efectivamente, también me hizo llegar a través de su cuerpo de abogados un par de hojas de su diario de memorias, y esto además, después de que también había charlado con él de hace ya algunos días, de este lunes que pasó al anterior, cuando también publiqué en la columna alguna charla con él, y que de ahí justamente, Juan Manuel, fue el arranque de toda esta serie de declaraciones que ha hecho Duarte también a otros medios de comunicación. Mira, interesante la charla, porque uno de los puntos que se ha especulado bastante es qué pasó en el momento en el cual detienen a Javier Duarte en Guatemala, en ese hotel, o bien se entrega, ¿sí? Cual sea la versión correcta. Y bueno, se ha especulado mucho. Entonces platiqué con él sobre eso, o sea, específicamente sobre ese tema. Y él me dice, y es lo que plasmo en esta columna en Universal, Juan Manuel, él dice que justamente el día, ese 15 de abril del 2017, a él le avisan que tiene que entregarse, de acuerdo al pacto que ya al que había llegado con la autoridad mexicana. Ajá. Él dice que le instruyeron a que esperara en su cuarto, ahí en el departamento de Guatemala, en el hotel, que le iban a tocar a la puerta, y que así ocurrió, que llegaron, que le tocaron a la puerta, y que ahí mismo le entregaron el pasaporte de su esposa Karime Macías, porque él me comenta que ese pasaporte se lo habían resguardado las autoridades guatemaltecas. Entonces se lo entregan para que ya Karime pudiera moverse, le permiten que se despida de sus hijos, de su familia, y después él baja junto con estas personas por el elevador, pero antes de ello le dicen que tienen instrucciones de tratarlo dignamente, que no se preocupe, que no lo van a esposar. Y efectivamente, Juan Manuel, en las imágenes que todos vimos cuando Javier Duarte es apresado o se entrega, él no va esposado, sí, en las primeras imágenes. Y bueno, efectivamente no lo esposaron. Él baja por el elevador, después pasa por el lobby del hotel, aquellas imágenes que todos vimos, y se va en una camioneta a la comandancia de policía de Panajachel, que es ahí justamente donde lo registran y empiezan a arreglar su ingreso al penal de Matamoros. Él comenta, y hay una imagen también, Juan Manuel, que todos vimos, de Javier Duarte sentado ya esposado, porque cuando llega la policía a la comandancia ya lo esposan, donde está sentado y se está riendo. Entonces la gente dice, bueno, pues ¿de qué se reía Javier Duarte? Aparte de esta frase de que comience el show, ¿no?, que fue la que dijo y que ahora podríamos vincular con las declaraciones que hizo posteriormente, pero en esa imagen donde está riendo Juan Manuel, él me dice que es porque la jueza lleva por nombre Yuri, y que justamente se llama como la cantante veracruzana, y que empezaron a bromear justamente sobre este tema, ¿no? Él es de Veracruz, y empezaron a bromear sobre que Yuri era veracruzana, y así, por esa razón le habían puesto ese nombre a esa jueza. Él detalla en este relato que sostengo con él, Manuel, él dice que todas las máquinas, las computadoras que estaban ahí, eran muy viejas, que a su juicio parecían como de la Segunda Guerra Mundial, que eran muy viejas y que por tanto su ingreso se retrasó muchísimo. Él fue ingresado a la estancia número 6 del penal, la celda 6 pues, y él dice que no tenía ventanas, que no había luz natural, que no había luz ni artificial tampoco, que era una cama, una plancha de concreto, que utilizó su chaleco como almohada, y también que el alcaide, o sea el director del penal pues, en sus palabras me dice que se apiadó de él y le obsequió un poco de su papel de baño. Dice Javier Duarte que se despertaba cada 5 minutos porque no tenía reloj y estaba muy ansioso, y que su baño era una cubeta con la mitad de agua. Dice también que su primer amigo ahí en Matamoros fue un hombre de nombre José. Dice que él le obsequió 2 botellas de agua sin que el propio Javier se las pidiera, y que eso lo salvó de la deshidratación. Son algunos de los detalles que me brindó en esta entrevista vía telefónica, y que además, bueno, también en esta columna de Universal comparto con la gente estas hojas del diario de Javier. Y puntualiza algo, Juan Manuel, porque es interesante. Nosotros como periodistas, tú lo sabes, lo que tenemos que hacer, pues bueno, es reflejar realidades y versiones de los actores de la noticia. Lo que yo hago aquí es justamente reflejar una versión de Javier Duarte, y a la gente, al leerla, pues ya
se formarán su propia opinión, ¿no? Sí, si le creen, si no le creen y demás. Sí, así es. ¿Cómo lo escuchaste, Alejandro? ¿Cómo escuchaste cuando platicabas con Javier Duarte después de que se había viralizado este video, cuando le da a conocer a la opinión pública: yo me entregué, yo pacté con autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto? Fíjate, Juan Manuel, que yo lo escucho confiado. Yo lo escucho muy confiado en que va a salir próximamente del penal. Como sabemos, Javier Duarte está condenado a 9 años de prisión después de ese procedimiento abreviado, ¿recordarás? Sí. Bueno, él comenta, además tiene un cuerpo de abogados pues bastante movido. Él comenta que como es primo delincuente, es decir, que solamente delinque por primera vez, pues, sí, entonces tiene derecho a 4 años y medio de esos 9. Y él podría salir en 4 años y medio. Ahora bien, de acuerdo a lo que se ha estado moviendo en los últimos meses, él podría salir, afirma, en bastante menos tiempo de esos 4 años y medio. ¿Por qué? Porque incluso me comenta él y sus abogados que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya también un juez federal ha dado a conocer que las pruebas con las cuales se le condenó fueron recabadas de manera ilícita por la entonces PGR. Eso ya lo dio a conocer un juez federal, ya lo consignó. Entonces, eso pues anula las pruebas con las cuales Javier Duarte está detenido. Entonces, es muy probable que salga en menos tiempo de esos 4 años y medio. Va a pasar, Juan Manuel, lo que pasó ayer, que fue nota con Moisés Mansur Cisneros, uno de sus presuntos cómplices, ¿no? Que se dijo, bueno, ya le retiraron la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque eso pasó. Las pruebas con las cuales consiguieron esa orden de aprehensión fueron recabadas de manera ilícita. Eso mismo está pasando en el tema de Javier. Entonces, es muy probable que en poco tiempo, en menos de esos 4 años y medio, pues Javier pise ya fuera del reclusorio norte. Eso parece indicar. Confiado entonces al momento de hablar con él, muy confiado diría yo entonces. Confiado, tranquilo, se le escucha alegre, alegre incluso, incluso estas fotografías que tanto vimos y genera, por supuesto, o generó indignación en su momento en la opinión pública de él sonriendo durante todo el proceso de su detención y demás, pues sigue siendo el mismo Javier, Juan Manuel, un Javier sonriente, un Javier confiado, un Javier que tú lo escuchas con mucha seguridad. Y confiado verdaderamente de que puede ya abandonar prisión en breve y de que toda esta serie de declaraciones que ha hecho pues le van a funcionar, y aparte pues también deja claro que tiene más material en video, más material en audio que se está guardando, y que también su exabogado Marco del Toro también ya dijo que tiene resguardado pruebas sobre este presunto pacto. Entonces lo escucho confiado, Juan Manuel, bastante confiado. Oye, Alejandro, le preguntaste de su familia, de su esposa, de sus hijos, ¿qué está pasando con ellos? ¿Siguen en Londres? ¿No están en Londres? No sé si te respondió al respecto. Sí, ellos siguen allá. Me comenta que y sostiene, él sigue sosteniendo, Juan Manuel, que no viven en la opulencia en Londres, que no viven con holgura económica. Incluso me comentó que uno de sus hijos recién se fracturó la clavícula en Londres y que no tenía, Karime Macías, los recursos económicos para que fuera atendido de manera correcta por los médicos de aquella zona. Entonces, él sigue sosteniendo que viven prácticamente al día, ¿sí?, con el tema económico, más allá de lo que, incluso él es enfático, que la opinión pública pues tiene una imagen, y que Karime Macías vive de manera corta en Londres. Entonces mantiene comunicación con ellos, mantiene comunicación con sus hijos a través de sus abogados y de la cabina telefónica del reclusorio norte, pero sí dice que mantiene comunicación con ellos constante y que espera poder reunirse con ellos en breve, bajo esta confianza, insisto, de que va a salir de prisión con estos argumentos jurídicos. Mira, independientemente, Juan Manuel, de que de cualquier cosa que se pueda pensar de Javier Duarte, la verdad es que sus abogados y él son bastante hábiles, Sí, entonces en cualquier momento sí pueden abandonar la prisión, me refiero a Javier Duarte. Bueno, ya veremos cómo va avanzando este tema. Por lo pronto te agradezco, Alejandro Aguirre, por tomarnos la comunicación. Te mando un fuerte abrazo. De todas maneras, publicamos en nuestras redes sociales, en @JuanmaPregunta, tu columna del Universal. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, feliz fin de semana.
No, hombre, te lo agradezco, Juan Manuel, estoy a la orden. Fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Gran fin de semana.